se requiere una gran cantidad de recursos y bueno, pues por supuesto mucho trabajo que nos permita entender de mejor manera el desarrollo de esta maravillosa ciudad de Comalcalco, ¿no? Y bueno, pues vean ustedes, habría que imaginar la gran cantidad de material que se tuvo que ir trabajando, que se tuvo que ir acarreando de lugares cercanos, no tan cercanos y muy lejanos, para contar con este tipo de edificaciones, ¿no? En donde, por supuesto, nosotros podemos ver que se debieron usar muchas toneladas de arcilla con las que construyeron cientos de plataformas escalonadas, sobre las que se edificó una gran cantidad de unidades domésticas, religiosas, además, por supuesto, de elaborar miles de elementos de infraestructura, ¿no? Que permitieron que una ciudad como esta pudiera estar trabajando y viviendo, ¿no? Dando mantenimiento a los recursos que requería la propia población. Y vemos, por ejemplo, cosas como esta, ¿no? Las tuberías de barro bajo los estanques de ladrillo, ¿no? Para la conducción de aguas a los estanques, albercas construidas en la ciudad para almacenamiento de agua, santuarios de la arquitectura monumental del sitio, etcétera, ¿no? Pero el barro siempre presente, ¿no? No solamente en la propia construcción de los edificios que vemos, sino también en aquello que nosotros no vemos, ¿no? Además de, bueno, el empleo de otro tipo de elementos, por supuesto, de los miles de ladrillos que se han encontrado, ¿no? Y que con los que se construyeron los edificios públicos, los edificios rituales, además de gárgolas y de otros elementos que estuvieron adosados a los edificios que daban, digamos, por supuesto, una imagen distinta a lo que nosotros podemos ver en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, habría que imaginarnos esta parte tan importante del proceso constructivo que fue hecho por los pobladores de Comalcalco, ¿no? En donde usaban el mamposteo y el recubrimiento de toda la arquitectura que nosotros podemos ver en la actualidad, decoraron con diversos bajorrelieves que modelaron de diversas formas, ¿no? Muchas de estas piezas las podemos ver en el Museo de Sitio de la propia zona arqueológica de Comalcalco, y algunos otros todavía los podemos ver adosados a los edificios que se conservan en in situ, pues, ¿no? Con un trabajo de restauración en la medida de lo posible se está atendiendo que se conserven, y bueno, se está dando este tipo de mantenimiento a este tipo de mamposteos, ¿no? Y bueno, a ver, bueno, a ver qué pasó aquí. Perdón. A ver, no sé qué. A ver, algo está pasando acá, perdón. Parece que está pensando la máquina. Sí, ¿verdad? No me está dejando pasar la siguiente imagen. Pero bueno, continuamos aquí platicando, ¿no? Sobre los sistemas constructivos, ¿no? Que se observan en los edificios excavados entre 1993 y 2010, que bueno, por supuesto, en este sentido, el trabajo, pues hay que reconocer que los trabajos que realizan los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y particularmente del Centro INAH Tabasco, pues permiten que nosotros podamos ver lo que nosotros estamos viendo en la actualidad, ¿no? El director del proyecto de investigación en la zona arqueológica de Comalcalco es el doctor Ricardo Armijo, y bueno, pues también la doctora Miriam, ahora está de año sabático, pero bueno, está siempre muy presente y continuando con la investigación, nos permiten estar disfrutando de este tipo de trabajos en la zona arqueológica, ¿no? A ver, no me está dejando. Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir para ver si me deja entrar nuevamente. Permítanme tantito. Y bueno, pues aquí estamos en
en esta parte. Y bueno, pues les decía yo, estos grupos arquitectónicos de Comalcalco tienen una superficie muy extensa, pues en el caso de lo que conocemos como el palacio, pues son casi 5 hectáreas de terreno sobre el cual se edificó el edificio, ¿no? Y bueno, pues tenemos arquitectura monumental que nos permite entender cómo se están realizando este tipo de cosas, este tipo de trabajos de manera exquisita, pues, para el caso de Comalcalco, como buenos mayas, pues, ¿no? Vemos, afortunadamente, la ciudad todavía nos permite ver algunos de los elementos que estuvieron presentes en la época de esplendor de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues tenemos que admitir que este sistema constructivo con base en ladrillo, pues es característico de Comalcalco. Les decía yo, existen otras ciudades que también se han encontrado construcciones con ladrillo cocido, pero bueno, esas ciudades no están abiertas al público. Entonces, en ese sentido, Comalcalco, por su tamaño, por sus dimensiones y por la gran importancia de la ciudad, pues podríamos decir que es la ciudad digamos, básica en el sistema constructivo de ladrillo, ¿no? Y bueno, tenemos también que estos espacios, como ustedes pueden ver, lo que predomina es el ladrillo, ¿no? Esto no es que la ciudad siempre se haya construido con ladrillo. La ciudad es una ciudad, son asentamientos que vienen desde muchos siglos antes de Cristo, y que finalmente, con el paso de los siglos, los propios pobladores van a identificar que una manera de permanecer, de hacer permanecer de mejor forma sus propios edificios es con el ladrillo, ¿no? Y entonces, este sistema arquitectónico pues se da fundamentalmente en el periodo que conocemos como el clásico maya, es decir, alrededor entre el 600 y el 900 después de Cristo, ¿no? Y bueno, vemos que estos conjuntos arquitectónicos fundamentales, esta es también una reconstrucción que podemos ver ahí en uno de los elementos de la zona arqueológica de Comalcalco, que pudo haber sido así la gran plaza, ¿no? De Comalcalco, pero bueno, pues tenemos, vean ustedes el tamaño que tenemos en ella, ¿no? Son 185 metros de largo por 58 metros de ancho. Entonces, bueno, pues es un espacio impresionante. Habría que imaginarnos estos grandes espacios llenos de gente que se juntaban ahí para comerciar, para intercambiar sus productos, para asistir a ceremonias, en fin, una gran cantidad de elementos, ¿no? Y bueno, el sitio arquitectónico, vean ustedes ahí, pues vemos estos elementos que coinciden de alguna manera con otros elementos de otras ciudades mayas, el arco falso, ¿no? Estos famosos, estas bóvedas, ¿no? Y que, bueno, pues permiten precisamente conservar estas estructuras que nos dan idea de cómo pudo haber sido la maravillosa ciudad de Comalcalco, ¿no? Y bueno, algo también muy importante, pues es la diversidad de los ladrillos que comentábamos ya hace un momento, ¿no? Se tiene un resguardo de más de 5,000 ladrillos en la zona arqueológica, por supuesto, con el gran cuidado que esto amerita, y bueno, algunos de ellos se encuentran expuestos en el Museo de Sitio de Comalcalco, ¿no? Ahí podemos apreciar algunos de estas muestras, de estos ladrillos maravillosos, algunos con unos trazos de primer nivel, otros no, sin que tengan la perfección de estos primeros que mencionaba, y otros que pareciera que fueron hechos hasta por niños, pues se ven trazos así como muy infantiles, ¿no? En donde pareciera que la mano de obra, de confección de estos ladrillos no fue siempre por gente especializada, ¿no? Pero bueno, el acervo de estos ladrillos decorados
que se han ido recuperando en las excavaciones, pues nos permite tener una idea también mucho más amplia y muy clara, o más clara, pues, de cómo eran los habitantes, cómo vestían, cómo se adornaban, qué características físicas tenían. Y bueno, destacan, por supuesto, las grafías que tenemos para Comalcalco, ¿no? En donde, bueno, la escritura maya, pues ahí está representada en diversas tabletas, como las que vemos acá y que podemos también ver en el Museo de Cine, ¿no? Tenemos también figuras antropomorfas, tenemos figuras zoomorfas, tenemos epigrafías y rituales, ¿no? Tenemos una gran cantidad también de elementos arquitectónicos que nos permiten ir entendiendo cómo era, como si fueran especies de trazos, de maquetas, pues, de cómo se tenían que confeccionar los edificios. Los tenemos registrados afortunadamente en muchos de estos ladrillos, ¿no? Y bueno, pues en muchos siglos de historia de la ciudad de Comalcalco han quedado registrados en muchos de estos elementos arquitectónicos y elementos como los que estamos viendo, que nos permiten conocer de manera más cercana y cada vez mejor lo que sucedió y cómo sucedió en Comalcalco, ¿no? Y bueno, vemos estas representaciones arquitectónicas que les comentaba yo, de algunos como pues dibujos pues de los templos o de las edificaciones arquitectónicas de Comalcalco, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos algunas de estas representaciones donde se ven los basamentos piramidales con las escalinatas, con los tocados, digamos, de los edificios, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto nos permite entender parte de lo que ha sido el proceso constructivo de Comalcalco, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar esto que ya decíamos hace un rato, ¿no? La abundancia y calidad de los barros de la meseta aluvial que permitieron que la gente también trabajara de manera muy, muy bella las famosas figuras humanas de Comalcalco, ¿no? Y bueno, un tipo de figurilla muy particular elaborado en el sitio es el que le llaman, se conoce como la señora de Comalcalco, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Y la cual es una figurilla que representa a una mujer que por el tipo de vestimenta, el tipo de adorno, se atribuye que representa a una mujer de la élite. Y bueno, vean ustedes, porta un abanico, un tocado alto, ¿no? Un huipil largo, bordado, y por supuesto toda la joyería que la acompaña, ¿no? Las figurillas que nosotros vemos para la zona arqueológica, estas figurillas femeninas suelen ser, además, en algunos casos, instrumentos musicales, lo cual pues, también le da un valor estético muy particular, ¿no? En algunos casos son maracas, ¿no? Y otros, bueno, otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, vamos a ver que dentro de todos estos elementos que tenemos para Comalcalco, algo muy importante pues es la escritura, ¿no? Y algo que tenemos que señalar también, como ya mencionaba Pepe Nieves al principio, el nombre de Comalcalco pues es como lo conocemos en términos generales. Sin embargo, el nombre original es Hoychan, ¿no? Que precisamente este es el glifo emblema, que no todas las ciudades mayas tenían glifo emblema, solamente aquellas ciudades que, digamos, se consideraban como ciudades importantes, eran las que podían ostentar un glifo emblema, y Comalcalco lo tiene, ¿no? Y bueno, pues vemos que tenemos otro importante elemento que se va a dar precisamente con los diversos estudios que se van haciendo a lo largo del siglo XX y particularmente de finales del siglo XX. Para 1998 se da el proyecto arqueológico Comalcalco y bueno, en ese proyecto se localiza esta urna funeraria. Como pueden ustedes ver, son urnas funerarias muy particulares que no se encuentran en muchas otras regiones, ni mesoamericanas ni mayas, ¿no?
Entonces, las urnas funerarias son estas grandes vasijas en donde se encontraban depositados los restos mortuorios de los, sobre todo de la nobleza de los habitantes de Comalcalco, ¿no? Y bueno, se localiza esta urna funeraria, que está colocada boca abajo sobre un piso grande también de grandes ladrillos, y bueno, estaba protegida con mampostería, y en esta maravillosa urna funeraria se encuentran una serie de elementos que van adosados, digamos, van acompañando a la urna, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, la importancia de este hallazgo es el conjunto de textos jeroglíficos que se encuentran vinculados al personaje que se encontró ahí, ¿no? Y bueno, en ese sentido, este conjunto de textos jeroglíficos, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, pues es el extenso, es el conjunto de textos más extenso recuperado hasta ahora en el estado de Tabasco. Y bueno, a lo que se refieren precisamente, a partir del análisis, un trabajo que se encuentra realizando el doctor Ricardo Armijo y otros investigadores, lo que podemos decir es que perteneció a un personaje, a un gobernante de Comalcalco, a un sacerdote, que precisamente conocemos su nombre gracias a este tipo de inscripciones, que esto es parte de lo que se encontró en la ofrenda, que son elementos de hueso y, por supuesto, estas maravillosas puntas de mantarraya, espinas de mantarraya, en donde se cuenta una historia. Estamos hablando de Acpacaltán, en el año 771 después de Cristo, y relatan la vida y obra de precisamente este sacerdote, ¿no? Todos estos textos, los que parte de lo que vemos aquí, precisamente corresponden proceden de este contexto arqueológico, y es un contexto muy bien definido y reflejan precisamente un momento histórico preciso. O sea, no hay duda de que podían ser de otra cosa, pues, o de otro momento, ¿no? Y bueno, están hablando de un discurso único en torno a los cargos de los sacerdotes del siglo VIII en Comalcalco, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de piezas se están trabajando, se están estudiando, y bueno, precisamente lo que estamos buscando es que ojalá muy pronto ya tengamos mucha más información sobre esto y podamos pues conocer un poco más y tener las piezas para exhibición y disfrute de todos los habitantes de Tabasco, por supuesto de Comalcalco y de todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues algo que también tenemos que señalar, pues ya que estamos en esta parte bueno, esta es otra de los elementos que se encuentran ahí, ¿no? Con una descripción de la escritura jeroglífica maya, ¿no? Pero bueno, algo que también tenemos que ver es la información que tenemos, que Comalcalco nos da sobre las personas que vivieron en el Comalcalco prehispánico, ¿no? Pues lo que sabemos proviene precisamente y en primera instancia de los restos óseos que se han encontrado en la antigua ciudad de Comalcalco, ¿no? Y a pesar de las difíciles condiciones de humedad, por supuesto, todas estas condiciones adversas climáticas de la región, pues a pesar de ello se han podido encontrar vestigios de restos óseos que permiten complementar lo que se encuentra en otros espacios, como precisamente los elaborados con estos materiales fundamentalmente bajos, ¿no? Y bueno, se va complementando las características, y esto permite que se puedan los investigadores apoyar en datos provenientes de estas figurillas antropomorfas, como las que ya también vimos hace un momento. Y bueno, lo que sabemos ahora, a partir de diversos estudios, es que estos esqueletos sugieren que la estatura promedio, y yo creo que es muy interesante porque conocemos las estaturas de pobladores de otras regiones mesoamericanas, en particular del altiplano central, mexicas, tlaxcaltecas y demás, pero
Para el caso de los habitantes de Comalcalco, se sugiere que la estatura promedio era en los varones entre 1,60 y 1,69, lo cual es muy alto comparado con otras regiones de Mesoamérica, ¿sí? Y las mujeres se sugiere que pudieran alcanzar estaturas entre 1,49 y 1,58 metros de altura, ¿no? Y bueno, al igual que diversos grupos mayas, también tenían la costumbre de deformarse el cráneo y practicaban también, como lo vemos acá, las mutilaciones dentales como rasgo cultural, ¿no? Y bueno, vemos también que dadas las condiciones climatológicas, les decía yo, también los restos que se han ido encontrando, pues han permitido saber que estos huesos muestran la evidencia de haber padecido algunos tipos de enfermedades, que es bien interesante porque los antropólogos físicos, a partir de estos restos, pueden ir determinando qué padecían las edades de los diferentes personajes encontrados. Pero, por ejemplo, una de las dentro de las muchas cosas que se encuentran, sufrían de anemia, sufrían de diarrea, de reumas, de artritis, ¿no? Y todo esto, pues gracias a los investigadores que realizan este tipo de trabajos, podemos conocer este tipo de elementos, ¿no? Tenían una serie de enfermedades gastrointestinales, había presencia de parásitos, diarreas causadas por el consumo de agua y alimentos contaminados. Y bueno, pues en todo esto, las piezas dentales también se observa abundante cálculo dental originado por una dieta rica en proteínas. Entonces, afortunadamente, la ciencia o las ciencias, ¿no? Pues permiten de elementos a veces que pareciera que ya no nos pueden informar de más cosas, pues resulta que sí, hay mucho que nos pueden ir informando, ¿no? Entonces, bueno, todo esto pues nos permite también saber que estos habitantes antiguos de Comalcalco pues tenían una dieta basada, pues por supuesto, en los animales de la región. ¿Y cuáles son los animales de la región? Pues hasta la fecha se siguen consumiendo, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que en ese sentido, muchos del alimento que consumían, pues bueno, pues estaba basado en los ostiones, en las tortugas, pues con una gran diversidad de peces, en los manatíes, venados, en los propios lagartos, y bueno, pues otros reptiles, ¿no? Moluscos, aves, etcétera, que permitieron que, y bueno, por supuesto, además de las condiciones de la propia selva, que proveía de frutos, de diferentes plantas, de diferentes árboles maderables, que permitieron hacer mucho tipo de construcciones y muchas otras cosas, pues permitieron que Comalcalco se desarrollara y llegara a ser la gran ciudad que fue y que ahora pues conocemos un poquito de esa historia que nos cuentan estos ladrillos de Comalcalco, ¿no? Y bueno, por supuesto, pues la invitación está a que conozcan Comalcalco, a que cuando vayan, no vayan nada más a ver, sino también pregunten, vean el museo de sitio en el centro INA Tabasco. Si tienen alguna duda particular, con todo gusto podemos orientarles. Si requieren de alguna visita guiada a las escuelas, los grupos, con todo gusto podemos programar. Y por supuesto, la invitación permanente, no solamente a que visiten Comalcalco, sino que visiten Tabasco. Tabasco es un Edén, Tabasco tiene cosas maravillosas y afortunadamente también sus autoridades, Pepe, gracias, estás haciendo cosas importantes por Tabasco, el señor gobernador está apoyando de manera importante diversas actividades que nos permitirán de manera conjunta entre el gobierno estatal, los gobiernos municipales y la federación hacer obras y cosas importantes para México y los tabasqueños. Muchísimas gracias y bueno, pues no sé si haya alguna pregunta. Por supuesto, hay muchísimo que decir de Comalcalco, de la historia de Comalcalco, son muchos siglos de Comalcalco, pero bueno, no se trata de aburrirlos, sino de hacerles la invitación a que conozcan, que lean y que nos visiten.